Dios sabe que a menudo me echo en la cama con el deseo, incluso a veces con la esperanza de no volver a despertar, y por las mañanas abro los ojos. Vuelvo a ver el sol y me siento desgraciado. Ojalá pudiera ser voluble, echarle la culpa al tiempo, a un tercero, a un intento fracasado. Muy buenas, soy Héctor, ¿qué tal estáis? Yo estoy bien, gracias por preguntar, aunque estaría mejor si os suscribís a mi canal, porque ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista, leyendo, para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy traigo los padecimientos del joven Werther, del poeta alemán Goethe. Goethe nació el 28 de agosto de 1749 y falleció el 22 de marzo de 1832. Fue un dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán, contribuyente fundamental del romanticismo, al que ejerció una gran influencia y fue uno de los mayores exponentes del movimiento, cito textualmente porque no sé alemán, Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu, que dio origen al romanticismo. Tormenta e ímpetu fue un movimiento literario que también tuvo sus manifestaciones en la música y en las artes visuales, desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. En él se les concedió a los artistas la libertad de expresión, la subjetividad individual, llevando la emoción a unos extremos en contraposición de las limitaciones impuestas por el racionalismo de la Ilustración. El nombre de este movimiento proviene de la pieza teatral homónima escrita por Klinger en 1776. Los padecimientos del joven Werther fue publicada en 1774 y es una novela muy importante dentro de dicho movimiento y elevó evidentemente a Goethe a la figura de culto. Estamos ante una novela epistolar. Empezamos con el primer libro, 4 de mayo de 1771. Werther va escribiendo una serie de cartas contándole a un amigo pues su situación. La primera de ellas le cuenta que está en un paraíso, que está sumergido en la soledad, apaciguando su corazón. El 10 de mayo comenta que intenta pintar, reflejar la belleza de todo lo que ve, pero no es capaz, vive embriagado por el entorno. El 13 de mayo le dice a su amigo que no le envíe libros, su corazón ya bulle por sí solo. Su amigo ha sido testigo de cómo nuestro protagonista, el joven Werther, pasaba de la aflicción al enardecimiento y de una dulce melancolía a un apasionamiento pernicioso. Werther trata su corazón como a un niño enfermo, todo deseo le será concedido. El 15 de mayo comenta Werther que las personas humildes del lugar ya le conocen y le quieren, especialmente los niños, pero al principio no era así. Por lo visto Werther era de alta cuna y la gente de su clase en líneas generales no solían acercarse al pueblo llano, no vaya a ser que se les pegase algo, o bien, si lo hacían, era para demostrar su superioridad. El 17 de mayo nos comenta que ha conocido a todo tipo de gente, pero que aún no tiene compañía. No sabe lo que hay en él que resulta atractivo a los demás. Muchos le aprecian y le tienen cariño y le duele cuando sus caminos se alejan. Recuerda a una amiga suya de juventud. Se considera un necio por buscar aquello que no puede encontrarse en esa vida. Está conociendo a gente, jóvenes que se creen muy sabios, personajes que consideran que todo es insoportable y un largo etcétera. El 22 de mayo nos comenta que le ronda la sensación de que la vida era un sueño. Todos los maestros y preceptores coinciden en que no saben por qué los niños quieren las cosas. Werther considera que a los adultos le pasa igual, no saben lo que quieren, no saben de dónde vienen ni a dónde van y carecen de finalidad, se dejan conquistar por medio de galletas y bizcochos. El 26 de mayo Werther cuenta que ha buscado un pequeño refugio lejos de la ciudad. Encontró una posada y bebía café, leyendo Homero. Reflexiona sobre las reglas. Las reglas están bien, lo mismo que se puede decir de la sociedad burguesa. Nadie que siga las reglas o se haya formado en ellas producirá nada desagradable. Por el contrario, también dichas reglas castran la sensibilidad por la naturaleza, coartan la creatividad en cierta manera. Es como en el amor. Un corazón joven se enamora de su amada, le dedica todo su esfuerzo, tiempo y fortuna. Entonces llega un entendido y le dice que tiene que dedicar más tiempo a trabajar y otros menesteres y volcar solo su tiempo de descanso para la chica. Además, ¿qué es eso de gastar todo? Como mucho algún regalo de cumpleaños. Evidentemente, si sigue estos consejos,
será un hombre de provecho, pero el amor desaparecerá. Lo mismo pasa con el arte y el artista. El genio se desata como un torrente de tarde en tarde y se lo lleva todo. El 27 de mayo Werther comenta que admira al tipo de personas que se enfrenta ante la adversidad con coraje y atención, y que cuando las hojas caen solo piensan en que el invierno se acerca. El 16 de junio Werther ha conocido a alguien, se ha enamorado. Le parece una criatura perfecta. Le encuentra a su amigo como la conoció. Todo arranca en una fiesta que organizó un corregidor que él conocía. Llega a una mansión y se encontró una chica rodeada de 6 niños de entre 2 y 11 años. Se llamaba Lotte y los niños eran sus hermanos. Werther iba con un acompañante y junto a Lotte fueron al baile. Werther iba enamorándose más y más. Le parecía que esta chica era extraordinaria. Se deleitaba con sus ojos negros, le cautivaban sus vivaces labios, se sumergía en su conversación, en su sublime inteligencia. En el baile, cada uno estaba con su acompañante. Lotte bailaba de una forma sublime. Ambos bailaron juntos un vals y Werther caía en éxtasis dejándose llevar, teniendo en sus brazos a una persona tan adorable mientras volaba con ella como un torbellino. Werther escuchó a alguien mencionar a Albert, el prometido de Lotte. Aunque ya sabía algo del asunto, se desconcertó tanto que se perdió en el baile metiéndose con otra pareja. Lotte tuvo que rescatarlo. Es normal que cuando nos comenta Werther, es normal que cuando una desgracia nos llega durante el placer, nos impresione más. No solo por el contraste, porque el contraste es más llamativo, sino porque nuestros sentidos están más abiertos de lo habitual. El 19 de junio nos comenta Werther que habían pasado la noche del baile hasta las tantas Werther y Lotte, y Werther le pidió a Lotte verse al día siguiente y ella aceptó. Desde entonces, el sol, la luna y las estrellas pueden cumplir sus obligaciones con toda tranquilidad, que él no sabía si era de día o de noche porque el mundo entero se desvanecía a su alrededor. El 21 de junio Werther vivía días tan felices como los que Dios debía reservar a los santos. El 29 de junio, un día, el médico fue a ver al corregidor, el padre de Lotte. Werther estuvo jugando con los niños pequeños y el médico se molestó. Pero es que los niños son los más cercanos al corazón de Werther que hay en la tierra. El 1 de junio, Werther va con Lotte a casa del párroco. Mientras estaban allí, llegó la hija del religioso con un caballero que por lo visto era su pretendiente. Iba de mal humor. Entonces Werther diserta sobre la vida, la necesidad de convertir el mal humor, que lo único que tienes que hacer por tus amigos es permitirles conservar sus alegrías y aumentar su felicidad compartiéndola con ellos. Aliviará uno por sus amigos los tormentos que pudieran tener sus almas. Lotte, de camino a casa, le recrimina su excesiva implicación con todo. El 8 de julio comenta Werther que somos como un niño. Está cerca de un carruaje, nos describe, está cerca de un carruaje con más gente. Lotte iba en el carruaje. Su corazón se despedía de ella de 1000 maneras distintas y ella no lo veía. El carruaje se alejó y de los ojos del joven brotaron lágrimas. Le pareció que ella se dio la vuelta dentro del carruaje y lo miró. ¿O no? Vivía en esa incertidumbre, quizás se volvió para mirarlo, quizás sí o quizás no. El 13 de julio Werther nota que los ojos de Lotte hay interés por él, está seguro que le ama. Desde entonces, desde que cree eso, se venera a sí mismo. 16 de julio, se le acelera el pulso cuando ella toca su mano, cuando se acerca, cuando le habla. Lotte es algo sagrado para él. El 18 de julio se pregunta a Werther qué sería del mundo sin amor, una linterna mágica sin luz. Ese día no pudo ver a Lotte, envió a un sirviente simplemente por estar con alguien que hubiera estado cerca de ella. El 19 de julio expresa que va a verla, es lo que exclama por las mañanas cuando quiere animarse. Mira el hermoso sol lleno de alegría, va a verla y durante todo el día no tiene otro deseo, todo lo devora esa esperanza. El 24 de junio Werther anda queriendo pintar un retrato de Lotte, pero se le está resistiendo. El 26 de julio a veces se propone Werther no verla tanto, pero siempre sucumbe, se dice a sí mismo, mañana no la verás, pero no se resiste, siempre encuentra un motivo para estar con ella. El 30 de julio Albert ha llegado y Werther se va, no soporta ver a nadie, por muy grande que sea, tomar posesión de algo tan perfecto. Por lo visto Albert se comporta de forma excelente y Werther no tiene más remedio que apreciarlo.
verlo. Se ve que le cae bien, Bertel le cae bien a Albert, y este considera que Lotte habrá mediado. Si dos pretendientes se llevan bien, la pretendida en cuestión sale ganando, aunque es raro que pase. Además, Bertel se porta como un bufón frente a los dos. 8 de agosto, su amigo le ha dicho que o bien tiene, el amigo con el que se escribía, que o bien tiene esperanza con Lotte o no. En el primer caso debe materializar sus deseos y en el segundo olvidarse ya de ella. Pero para Bertel no es tan fácil. El 10 de agosto Bertel podría tener una vida dichosa si no fuera un necio. En realidad es dichoso, es querido por la familia de Lotte, por ella misma, incluso por Albert, que lo considera un gran amigo, incluso le habla de su amor con Lotte mientras pasea. Durante una de esas conversaciones, Bertel calla, coge un ramo de flores del camino y las tira al río. El 12 de agosto nos comenta Bertel que un día hablando con Albert, este le enseñó unas pistolas. Bertel las cogió, estaban descargadas. Mientras Albert hablaba, Bertel se apuntó la cabeza y apretó el gatillo. Albert se enfadó mucho. Ciertas acciones son inmorales, le dijo. Una persona a quien la pasión arrastra pierde la fuerza del juicio y se le considera igual a un borracho o a un loco. Siempre se ha tildado de borrachos y locos a todos los seres extraordinarios que lograron algo grande, dirá Bertel, algo que parecía imposible. Pero Albert considera que el suicidio no es algo pasional, es debilidad, es quitarse de en medio cuando la vida es demasiado tortuosa. Pero Bertel le pregunta si es una debilidad, por ejemplo, que un pueblo se levante contra el yugo del tirano reclamando libertad. La naturaleza humana, según Bertel, tiene sus límites. Puede soportar alegría, pesar y dolor hasta un punto determinado, y cuando se supera este punto se derrumba. La cuestión no es si es débil o fuerte, si se es débil o fuerte, sino la cantidad de sufrimiento que es capaz de aguantar, sea moral o físico. Es descabellado llamar cobarde a alguien que se ha quitado la vida. Es como llamar cobarde a alguien que muere por unas fiebres. Albert no estaba de acuerdo. 15 de agosto. Lo único del mundo que hace necesarias a las personas es el amor. 18 de agosto. Es preciso que aquello que hace feliz al ser humano se convierta también en fuente de su miseria, se pregunta Bertel. Todo ese valle, esas montañas, ese río, acordaros al principio que todo le parecía maravilloso, ahora mismo todo es un abismo tortuoso. El 21 de agosto, en vano, estira sus manos Bertel por las mañanas, tras las pesadillas, esperando que Lotte esté allí. El 22 de agosto Bertel no puede estar ocioso, mas tampoco puede hacer nada. No tiene imaginación, la naturaleza no le provoca sentimiento alguno y los libros le producen náuseas. El 30 de agosto comenta Bertel que está viviendo un suplicio, está un poco con Lotte, pero luego se le nubla la vista. Tras dejarla, vaga por las montañas, entre los arbustos que le hieren, sin rumbo, taciturno. Solo la tumba puede terminar con ese dolor. Al final piensa que debe irse. El 10 de septiembre nos comenta que se reúne Bertel con Albert y Lotte. De noche, la luz de la luna sobre ellos. Lotte dice que le da pena pasear bajo la luz de la luna porque le recuerda a sus familiares fallecidos. Le acomete la sensación de muerte. No obstante, dirá, existirán todos en el futuro. Lotte recordó a su difunta madre, que era bella y grandiosa. Merecía conocer a Bertel, y este, cuando oyó eso, se puso a llorar mientras cogía la mano de Lotte y le comentó. Bertel le dijo a Lotte que volverían a verse, a encontrarse, de alguna forma se reconocería. Nos vamos al segundo libro, 20 de octubre, seguimos con las cartas. Bertel llega a una nueva ciudad, vivía en una corte, nos dirá en sus cartas que sentimos frecuentemente que carecemos de algo y a menudo pensamos que eso que nos falta le pertenece a otros, que tienen lo que nosotros y que disfrutan de cierta felicidad ideal. La imagen del afortunado está completa, pero es una imagen creada por nosotros mismos. En cambio, cuando seguimos trabajando con nuestras debilidades y fatigas, a veces llegamos más lejos a paso lento que otros con velas y remos. 24 de septiembre de 1771. El embajador para el que trabaja Bertel le causa mucho disgusto a nuestro héroe. Es necio y puntilloso, no para de tener problemas con él. Conoce a un conde, que es una persona bastante agradable. No obstante, aunque está bastante ocupado, también está rodeado de personas que solo buscan ascender y ser más que otros. El 8 de enero de 1772. Se pregunta Bertel, ¿qué clase de personas son las que solo piensan en ceremonias y cuyo principal objetivo es arrimar la silla cada vez más para ascender de mesa? Lo importante no es la posición. El 20 de enero, Bertel está en una cabaña de campesinos y decide escribir una carta a Lotte. Le dice que no es feliz.
Su corazón no encuentra deleite en la vida que lleva, no tiene razón para despertar ni para dormir, lo que le daba energía y ganas de vivir ya no está. También ha conocido una mujer, se parece a Lotte, si es posible. El 20 de febrero se entera Werther por Albert de la boda de ambos, de Lotte Werther se entera por Albert que se va a casar con Lotte. Se alegra por ellos. Werther ocupará el segundo puesto en el corazón de Lotte. 24 de marzo, tras un incidente en una cena a la que el conde le echó tras un incidente en una cena en el que el conde tuvo que echar a Werther por unos problemas que había con un conflicto social, digamos, Werther presentó su renuncia a la corte. Será una pena para su madre, dirá el joven en las cartas, saber que su carrera se detiene en seco. Se va con un príncipe a por más fortuna. A ministro le costó aceptar el cese de Werther. Le avisa de que sufrirá nuevos lamentos. El 5 de mayo, ya queda muy poquito, al día siguiente se marchaba de la corte. Quería pasar por su lugar de nacimiento, quería recordar los viejos tiempos felices que transcurrieron como en un sueño. El 9 de mayo ya está con el príncipe, alrededor tiene gente extraña, no parecen bribones, pero tampoco gente honesta. El 25 de mayo confiesa a su amigo que quiere ir a la guerra. El 11 de junio se cansa del príncipe, es buena gente pero muy común, decide irse en 8 días a vagabundear por el mundo. El 16 de junio Werther se siente solo, un vagabundo, un peregrino por el mundo. El 18 de junio no sabe dónde quiere ir, pero su deseo real es acercarse a Lotte. El 29 de julio Werther se mortifica, dice que Lotte sería más feliz casada con él mismo y que Albert no es capaz de cumplir todos los deseos de ese corazón. El 4 de agosto siente que todas las personas ven sus esperanzas decepcionadas, se les engaña en sus expectativas. El 21 de agosto sueña a veces qué pasaría si Albert muriera, entonces Lotte sería para él. Vuelve al lugar que recorrió con Lotte para ir al baile, pero ya no siente lo mismo. El 6 de septiembre decide hacerse un traje parecido al que llevó la noche del baile. El 15 de septiembre, tras verse otra vez con Lotte, Werther está indignado porque han cortado unos nogales que estaban en el patio de la parroquia. El 12 de octubre nos comenta que Ossian ha ocupado el lugar de Homero en el corazón de Werther. Os dejaré un recuadro de quién es Ossian, ¿vale? El 19 de octubre, comentará Werther, ese vacío que siente en el pecho, si pudiera apretar a Lotte contra ese corazón, tan solo una vez colmaría ese vacío. El 26 de octubre, a pesar de que era querido en la casa de Lotte, él se pregunta que si se fuera, ¿se acordarían de él? El ser humano es tan efímero que incluso allí donde radica la auténtica certeza de su existencia, en el recuerdo, allí deberá desvanecerse, desaparecer y además en breve plazo. El 27 de octubre dirá Werther, tengo tanto y mis sentimientos por ella lo devoran todo. Tengo tanto y sin ella todo me parece nada. El 3 de noviembre se acuesta por las noches deseando no levantarse. Por la mañana abre los ojos y se siente desgraciado, como he leído al principio. Ojalá pudiera ser voluble. El 8 de noviembre empieza a excederse con la bebida y Lotte lo reprende. El 21 de noviembre ella le habla con bondad, le llama querido y eso es como una espada que se le clava. El 24 de noviembre parece que Lotte se compadece de él, que sabe por lo que pasa. El 26 de noviembre se dice a sí mismo que su destino es único, nadie ha sufrido tanta tortura. Lee a algún poeta de la antigüedad y es como si se viera reflejado. Aún le queda tanto por sufrir. ¿Acaso el ser humano que solo puede ser feliz es aquel que aún no tiene uso de razón, o el que lo ha o la persona que ha perdido el uso de la razón? 4 de diciembre, Werther está del todo. Lotte toca el piano y él se pone a llorar, desesperado. Y aquí terminan las cartas, o por lo menos estas cartas a su amigo. Y entonces la última parte es del editor al lector. El editor nos comenta que, bueno, lo primero que nos dice es que ha fallecido Werther y que va a contar más cosas además de ciertas cartas intercaladas. La depresión, nos comenta el editor, había hundido cada vez más a Werther y se había convertido en un acompañante triste, infeliz, y eso repercutió en su comportamiento. Malgastaba su fortuna por el día para sufrir en la miseria por la noche. Albert abandonaba la habitación si estaba Lotte y Werther porque sabía que a este le incomodaba, le angustiaba su presencia. Werther pensaba cada vez más que Albert lo odiaba.
Albert le pidió a Lotte que dejara de hablarse con Werther y reducir sus visitas, puesto que estaba llamando la atención de la gente del pueblo. Werther, por otro lado, incapaz de enfrentarse a las actividades de la vida cotidiana, sumergido en un sentimentalismo profundo y en su infinita pasión, se acercaba cada vez más a su triste final. Dejó una serie de cartas y entonces el editor nos muestra las cartas que dejó. El 12 de septiembre, fecha del 12 de septiembre, Werther confiesa que le domina una furia interna y desconocida que amenaza con desgarrar su pecho. Recuerda espacios en el campo que recorrió con Lotte y no tiene miedo a morir. El 14 de septiembre, ¿acaso su amor por ella no es puro y sagrado y fraternal? Esa noche soñó que la besaba. No se encuentra bien en ningún sitio y está bien en todos. No desea nada, no exige nada. La idea de dejar el mundo iba cobrando fuerza en este joven atormentado. El 20 de diciembre, Lotte estaba decidida. Tenía que alejar a su amigo, lo hacía por él. El mismo día en el que Werther escribe a su amigo su última carta, fue por la noche a ver a Lotte. Estaba sola. Ella le pidió que el día de Navidad se pasara por la casa para recibir un regalo junto a su padre y sus hermanos, pero no podía ir antes. Será solo una vez. No podía seguir así. Por su tranquilidad, le rogó Lotte. Werther le dijo que no podían volver a verse. Ella le preguntó que por qué, que solo tenía que moderarse. Debía renunciar a esa triste dependencia por una criatura que no puede hacer otra cosa que compadecerlo. ¿Por qué ella? Le pregunta. ¿Por qué yo? Le pregunta a Lotte. Seguramente es por pertenecer a otro lo que le hace tan seductor ante él. Lotte le dice que busque una persona que le ame, que vuelva y sean amigos. ¿Acaso eso no puede ser? Werther, al llegar esa noche a su casa, lloró en su habitación. El lunes por la mañana, 21 de diciembre, escribió a Lotte una carta. Se encontró en el escritorio tras su muerte. En la carta le decía a Lotte que iba a morir, que debía hacerlo. A las 10 de la mañana dio una serie de órdenes a su criado. Paseó con toda la tristeza del recuerdo sobre sí mismo y fue a ver al corregidor. Jugó con los niños. A las 5 de la tarde, en su casa, escribió un párrafo más de la carta. Por otro lado, Lotte estaba preocupada. Sabía lo difícil que sería para ella alejarse de Werther y lo que él sufriría por esto. Le había cogido gran cariño a Werther, habían congeniado muy bien, estaba acostumbrada a compartirlo todo con él. Ojalá lo hubiera podido transformar en su hermano. A las 6 escuchó llegar a Werther, le retumbaba el corazón. Lotte le dijo que no había mantenido su palabra. Ella pretendió que unas amigas estuvieran en la misma habitación, pero no llegaron. Werther le leyó algo de los cartos de Ossian. Tanta emoción le llegó a Lotte que se puso a llorar. Werther también. Él intentó abrazarla, besarla, y ella se escapó de él. Lotte oscilaba entre el amor y la ira y le dijo a él que esa era la última vez que se iban a ver. Werther se quedó media hora tirado en el suelo. Lotte se fue a una habitación. Werther se acercó a la puerta, la llamó en voz baja, le dijo: hasta siempre, Lotte, hasta siempre. Llegó tarde a casa sin sombrero, que más tarde lo encontraron en una roca, y se tumbó en la cama y durmió mucho. A la mañana siguiente escribió otra carta. En la carta le dice a Lotte que sabía que ella lo amaba a él. Tras escribir la carta le dijo a su sirviente que le pidiera al ver las pistolas para un viaje que iba a hacer. Lotte se atormentaba por otro lado, pensaba en Werther, a quien había perdido para siempre, a quien no podía dejar, a quien desgraciadamente debía dejar a su libre albedrío y a quien no le quedaría nada después de que ella lo abandonara. Lotte estaba con el marido cuando el criado de Werther fue a pedir las pistolas. Ella fue la que las cogió y se las dio. Werther volvió a escribir otra carta diciendo que besaba las pistolas porque ella se las había dado. También le dijo que no podía odiar a aquel que arde de amor por ella de ese modo. Se despidió de su amigo, de su madre, de Albert, al que pidió disculpas por alterar el orden de la casa. En una nota pidió al padre de Lotte que cuidara su cadáver. En el cementerio hay 2 tilos al fondo, en la esquina orientada a la llanura. Allí deseaba descansar. Quería que le enterraran con esas ropas que llevaba mientras escribía. Lotte las había tocado. Desde el primer momento que conoció a Lotte no pudo alejarse. A las mañanas siguientes, el criado encontró el cuerpo de Werther. No daba señales de vida. Cuando Lotte se enteró, cayó desmayada ante Albert. El médico llegó. Werther se había disparado en el ojo derecho y se le había salido parte del cerebro. Aún respiraba. Por la postura del cuerpo se sabía que se había disparado sentado en el escritorio, luego se había deslizado hasta el suelo y había estado retorciéndose convulsivamente junto al sillón. Llevaba un frac azul con chaleco amarillo. El corregidor llegó, lloró desconsoladamente, sus hijos también, y sobre todo los mayores. Se evitó un tumulto en la calle. Fueron a enterrarlo donde él pidió. El anciano corregidor y sus hijos siguieron el cadáver. Albert no pudo, temía por la vida de Lotte. Lo portaron artesanos. Ningún religioso lo acompañó.